Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hace 10 años nacía aquí en París el festival Qué Gusto, con la intención de compartir con los franceses la riqueza de la cultura gastronómica mexicana. En la edición de este año destacan dos chicas chidas, dos chicas guapas, simpáticas, de la gastronomía mexicana, las chefs Begoña Pérez Porrúa, del restaurante El Mayor, y Lula Martín del Campo, con sus restaurantes Marea y Cascabel. ¿Quién es Lula? Siempre supe que el dar de comer no es nada más cocinar, sino el ofrecer una experiencia en conjunto. El ambiente es igual de importante de lo que vas a dar a comer. Y en un principio, lo que era dulce, que más me gustaba y me llamaba la atención, después se convirtió en lo salado, porque lo salado es mucho más libre. Cuando cocinamos, no nada más estamos alimentando el cuerpo, sino también el alma. Me encanta cuando en la cocina estás en contacto con los ingredientes y poder oler lo que cada uno nos representa, verdaderamente es entrar en contacto con todas estas emociones, ¿no? La cocina se inunda de estos olores. Muchas veces por eso decimos, huele a casa, y ya te sientes otra vez apapachado. Muy buenas tardes, Lula. Buenas tardes, Jordi. Bienvenida a Radio Francia Internacional. Le damos también la bienvenida a Begoña, bienvenida a Radio Francia. Lula, la cocina la defines como un arte efímero, lo que la hace tan especial como el teatro, que también es un arte efímero, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues cuando comemos algo, por supuesto, es algo que dura lo que dure, a veces un instante, porque puede tratarse de un sabor, a veces toda una comida donde se intercambian valores, sobre todo, donde podemos hacer negocios, poder conectar con la familia, nuevos amigos, etcétera. Es efímero, pero a la vez también queda para siempre en nuestra alma, en nuestra memoria gustativa, en nuestro espíritu. ¿No hay una cierta frustración para el cocinero ver que desaparece su obra en el estómago de los comensales, por supuesto? Sí, aunque mi mamá me dijo siempre una frase que se queda conmigo, que no hay mayor satisfacción que el deber cumplido. Y más que un deber, pues cuando tú estás creando un platillo y quieres hacer feliz a la gente y verlos felices, disfrutar y etcétera, eso para mí es la satisfacción y es el deber cumplido. La recompensa está en el silencio de los comensales, ¿no? Cuando no dicen nada es que está muy bueno. Y cuando el plato llega limpio. Exactamente. Habéis venido maravillosamente acompañadas por Jimena Velasco, que es la directora, la fundadora del Festival Qué Gusto. Le damos también la bienvenida. Y sobre todo, felicidades por esta 10ª edición del festival, ¿no? ¿Cómo nace la idea de crear un festival dedicado a la gastronomía mexicana aquí en París? Gracias. Bueno, la verdad es que yo trabajé muchos años para promover Francia en México, y cuando llegué a Francia, más bien me frustraba un poco que nadie sabía valorar ni conocían la verdadera cocina mexicana. Y yo dije, bueno, ahora es tiempo de trabajar por promover mi país en Francia. Y empecé cuando la comida mexicana no estaba casi presente, ¿no? En París había muy pocos restaurantes y muchos otros que ni siquiera eran con cocina mexicana de verdad. Entonces, de ahí nació, de esta especie de frustración, la idea de hacer un festival de gastronomía en un país en el que aprecian y adoran la gastronomía. Entonces, eso también facilitó las cosas. Era una manera de acabar con los estereotipos de tacos o burritos. Sobre todo del mal taco, ¿no? Es decir, que había que empezar por cosas tan básicas como mostrar lo que es una verdadera tortilla, ¿no? De maíz. Desde ahí tuvimos que empezar, sí. ¿Cuáles son los criterios de selección de los chefs que traes de México? ¿Su originalidad, su audacia? Que sean respetuosos de los ingredientes y de las tradiciones, lo cual no quiere decir que no invito a chefs que hagan cosas más contemporáneas y modernas, pero siempre respetando las bases. Chefs que sepan transmitir, que tengan orgullo, chefs que sean talentosos, generosos. Eso yo creo que es lo principal, más allá del talento, la generosidad y la pasión
que ponen en su trabajo, y aquí en este caso tenemos 2 ejemplos de mujeres apasionadas y generosas y con gran humildad. Lula muestra su sensualidad, ¿no? Ese contacto con los ingredientes. ¿Cómo nace tu amor por la cocina? ¿Es tu madre también que te inició? Sí, mi mamá es una gran cocinera y siempre me dejó entrar a la cocina desde chica. Claro que me daba más permiso de entrar a los postres. Y lo que decíamos, ¿no? Cuando pruebas lo que queda en las cazuelas o en las cucharas, eso fue, aunque no lo creas, una gran motivación para mí para quererme convertir en cocinera profesional. 5 años tenías, ¿no? Cuando empiezas a gustar eso. Sí. Increíble. ¿Se podría comparar lo que decíamos antes, la cocina con el teatro, que es lo mismo que el cine con el teatro también? La cocina rápida, pero me he liado aquí. Comparar el teatro con la gastronomía y el cine con el fast food. Sí, yo creo que hablando de esta situación o este concepto más que todo de efímero, ahí es donde pueden identificarse, pueden de alguna manera compararse. Pero creo que los dos, tanto el teatro como el cine y la comida, vuelvo a repetir, se quedan en el alma. Por supuesto. Lo artesanal, cuentas en el vídeo que estábamos viendo, tiene algo de espiritual. Quizás en los pueblos precolombinos existía esa espiritualidad ya. Así es. Bueno, justamente yo conozco a Jimena por otra amiga que tenemos en común también, que se llama Mercedes Ahumada, porque estudiamos las dos en diferentes generaciones, pero en la misma escuela, que se llama Escuela de Gastronomía Mexicana. Y estudiamos un diplomado que se llamaba Cultura en la Gastronomía Mexicana, justamente para entender cómo en toda la gastronomía y lo que cocinamos, detrás hay un tema cultural. Nosotros venimos del maíz. Los 3 ingredientes que nos identifican como mexicanos y a nuestra gastronomía es el maíz, el frijol y el chile. Y cuando entendemos sobre todo la importancia del maíz y todas las manifestaciones culturales que se dan alrededor de él, es cuando nos enamoramos más de nuestra gastronomía. No nada más por los sabores, que es lo más importante, sino por entender toda la cultura y toda la herencia culinaria que tenemos. Junto a Begoña Pérez Porrúa, del restaurante El Mayor, vais a firmar el menú de una cena este sábado en un gran hotel aquí en París, ¿cómo se llama? 1K de París. Anca, exactamente. Anca, curiosamente, ¿no? Que Anca, sí. A la francesa parece Inca, ¿no? Inca, es que claro, originalmente es un restaurante de cocina latinoamericana, específicamente peruana, pero siempre nos reciben para hacer eventos mexicanos allí, puesto que en la parte de atrás hay un lugar que se llama La Mezcalería. Entonces es Latinoamérica en un solo sitio y hay una taquería afuera. Imagínate. Entonces, perfecto. En este restaurante, el día de mañana, las 2 estarán cocinando. Cocinando con el título de Chicas Chidas, que os va como anillo al dedo. Lo de Lula no es tu verdadero nombre, ¿no? Es cierto que tu hermanito pequeño te llamó Lula. Pero porque quería decir otra cosa. Chula. ¿Ves? Chida y chula no están tan lejos, ¿no? También. Se ha acabado, por cierto, el machismo en la cocina mexicana. ¿O todavía quedan residuos? Quedan residuos. Es difícil porque es un tema cultural, pero lo que sí es un hecho es que cada vez las mujeres tenemos más visibilidad y ya estamos más enfrente. Ya nos dan puestos de liderazgo, nos reconocen y sí hemos ganado bastante terreno. Y seguro que sois más responsables que ciertos chefs hombres masculinos. Tenemos, ¿no? Digamos que otras virtudes, pero sin sí, duda. Creo que sí. El restaurante que dirige Begoña Pérez Porrúa en el centro de la Ciudad de México tiene una característica muy especial, como mostraba Kitty, una bloguera, en su blog Kitty Tours. Aquí les dejo la dirección, es en la librería Porrúa, de hecho por ahí accedes, lo cual es muy bonito porque tenemos cosas así, como esta forma de acomodar los libros que se ve Sor Juana. Ahí está el elevador por el que vamos a acceder al restaurante. Aquí tenemos que está en el 2º piso. Y aquí está la recepción, la cual es preciosa, estos silloncitos, ese jarrón. Y aquí está lo que es el restaurante. Ahorita ya nos dieron mesa, la verdad es que fue sin espera, sí podemos ver que está ahorita vacío. Pero la decoración es muy bonita, dicen que está hecha por artesanos mexicanos. Y aquí tendrás una vista perfecta a prácticamente
casi todo lo del centro histórico, porque aquí se ve el Templo Mayor. Begoña, la librería de tu familia tiene una larga historia, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo nace esa librería en el pleno centro de la Ciudad de México? Pues hace muchos años vinieron de España, ahora sí, mis bisabuelos y abuelo, y llegaron pequeños de 8, 12, 14 años y empezaron a establecer como una compraventa de libros. Y luego ya hicieron como más formal la librería y la editorial. Y hoy ya empezaron en 1900, entonces hoy ya traen un recorrido. 1900, 125 años. 125 libros, años. ¿No? Antes de dedicarte como chef a la cocina, inicias tu actividad en cafeterías. ¿Cómo entras en el mundo de la gastronomía? Pues siempre me gustó desde chica con mi familia, me gustaba cocinar. Mi abuela es vasca, era de Navarra, entonces cocinaba todo el día y me encantaba meterme. Y luego me vine aquí a París 6 meses y estuve en el Ritz Escoffier. No está mal. Estuve aprendiendo como un poquito la cocina básica en el Ritz y regresé a México y me empecé a meter más como en el tema de comida. Y después de 2 años puse mi primer cafetería y me empecé a meter en el tema de cafeterías y luego se dio la oportunidad que estaban remodelando el edificio de 1900 años de la librería, bueno, donde se establecieron en 1900, y pude empezar a pensar en lo que siempre había soñado, que era un restaurante más en forma, como explotando un poco más sobre la comida y la gastronomía mexicana y los ingredientes y hacer como un poco más a la cultura y a la gastronomía en conjunto. Begoña, háblanos de la experiencia aquí en París, ahí en el Ritz. Hablábamos de machismo. ¿Cuál es el ambiente en una cocina de un gran hotel como el Ritz? ¿Ahí es una disciplina militar que existe pues o no? La verdad, como estuve en el École, claro, es como algo mucho más controlado y éramos pues casi la mayoría mexicanas. Y fue, pues para mí una gran experiencia, fue espectacular, conviví con chefs increíbles. Ahorita que regresé pues a París sola, porque ya tengo una familia, hijos, fui a visitar la escuela y como muchos recuerdos, padrísimo, como que sí vale la pena la experiencia. Imagino que has visto la película Ratatouille. Sí. Ha hecho mucho por la gastronomía esa película, ¿no? Hemos aprendido. Ha creado todos. más hasta amor a la gente hacia la comida. Imagínate. Como que antes en México el ser chef era como un poquito de menos. Ya ha subido mucho el tema, pero el estudiar para ser chef antes, cuando yo vine aquí a París, como que era pocos como clases y tenías que estudiar más una carrera más que chef. El chef no era carrera. Y hoy en día ya ser chef es mucho más que cualquier otra carrera. Por supuesto. ¿Cómo reaccionó tu familia cuando les propones crear un restaurante ahí en el segundo piso de esa gran librería? Pues todo el mundo lo vio como con miedo, como incertidumbre, como que era un sueño un poco, ¿no? Loco. Como que no le encontraban que fuera a resultar y como que me veían mucha pasión, pero me decían, al restaurante no va a vivir de tu pasión y de tus ganas, no tiene que tener negocio. Y hoy en día, la verdad, todos encantados y fascinados porque el flujo de gente es impresionante y pues sí, le volvemos a dar a las mesas como hasta 3, 4 vueltas los fines de semana. Y pues sí, siento que la gente va a disfrutar y a gozar lo que es México en el mayor, ¿no? Desde la comida, el servicio, como que te sientes, el servicio en México es espectacular, como que es mucho más, ¿no? Amable, más cariñoso, más cercano. Las bebidas, pues tratamos de crear cócteles mucho con ingredientes mexicanos y resaltar como siempre lo mexicano, y la comida pues también espectacular, y rodeado de la vista que tienes, pues que es todo lo prehispánico del Templo Mayor, y luego ya vienen los edificios coloniales que nos rodean desde la catedral, el Marqués del Apartado, y luego hacia el fondo vemos un poco lo moderno que es la Latino. Entonces Fantástico. siento que es como venir a conocer México y su historia. Me decías que la cocina es tradicional, Sí, mexicana. Tratamos de rescatar como algunas recetas, ¿no? De familia o como hasta mismo de la gente que trabaja, de repente trae de algún recuerdo, como buscando que al final la gente se lleve como o sea, que le transmitas el mismo cariño que te daba a ti comerte eso porque te lo hacía tu mamá, que la gente se vaya con ese mismo amor al platillo. ¿Han quedado vestigios de tu estancia aquí en París, en tu cocina? Pues sí, Hay creo algo de que cocina francesa. Creo que sí, creo esa que el cocina. hecho de como empezar a preparar, ayer que fui también al Ritz me quedaba impresionada, que les digo, para mí el hojaldre siempre era a mano, y ya empiezo a ver sus equipos y sus máquinas y les dije, no, yo, o sea, mis recuerdos de París era, no, como que sí tenías que aprender desde cero las recetas y era trabajar y trabajar, pero era un resultado impresionante. Y el meticuloso al final de cómo preparar y sacar las cosas y la decoración. La presentación es importante. Muy.
En París cuidan mucho todo eso. Lula, ¿cómo haces el hojaldre? Me imagino a mano también. No, tengo que confesar que no. Lo que sí hacemos pues es nixtamalizar el maíz y hacemos nuestra masa y por supuesto nuestras tortillas en el comal. Yo soy más maíz. Es importante, ¿no? Lo artesano en la cocina, ¿no? Muy importante. Sí hace una diferencia, como dice Begoña, hacer las cosas desde cero, poder tocarlas. A mí me gusta trabajar con estos granos y semillas, como te decía, maíz, frijol y chile. Tengo especies endémicas del centro de nuestro país que están en riesgo de extinción porque tienen poca demanda. Nuestra intención es trabajar con ella para promover la demanda y que los pequeños productores sigan interesados en seguirlo sembrando y cosechando. Entonces también nos consideramos parte de este eslabón importante para seguir promoviendo la herencia culinaria de nuestro México. Es cultura, por supuesto. Es cultura. ¿No? De un país. Lula, además del Cascabel, tienes un restaurante dedicado a los productos del mar, La María. ¿Es apreciado el pescado en México o la carne sigue siendo reina en la cocina? No. México somos de hecho culturalmente y originalmente mucho más de vegetales. Tenemos los quelites, que son esta familia de hierbas, de verdes mexicanos que crecen alrededor de la milpa. La milpa es nuestro sistema de cultivo. Mas, sin embargo, claro que en las grandes ciudades se valora más la carne, el pescado. Nosotros en la Ciudad de México, que estamos en el centro de nuestro país. El mar está lejos. Sí, exactamente, no tenemos mar cerca, ¿no? Entonces, por un lado se valora, aunque mucho tiempo se pensó que no sabíamos cocinar el pescado, y de alguna manera yo creo que tienen razón, porque cuando llegaba ya a nuestra ciudad ya venía un poco oloroso o en unas condiciones a lo mejor no tan frescas. Claro que no estaba mal, pero sí teníamos que ponerle mucha salsa o de alguna manera disfrazarlo, y por eso se quedaban con la idea de que no sabemos cocinar pescado en México. Pero ahora que ya tenemos mucha más conexión y facilidad de encontrar ingredientes por la cadena de distribución que ya existe, pues obviamente ya tener productos de mar en la Ciudad de México ya, no sé si la palabra correcta sea que es más fácil, pero ya se encuentra, ya hay una oferta. Aquí en Europa, tanto en Madrid como en París, dicen que el mejor pescado se come aquí, muy lejos del mar, ¿no? Gracias al transporte frigorífico, claro, a los congelados a veces. Claro. Me imagino que estás contra los congelados, ¿no? No, fíjate que no, estaba, pero ya no. No, porque entiendo que cuando un alimento está bien congelado y descongelado, no pierde su calidad. Claro que nunca va a ser igual que un alimento fresco, pero también hay que entender temporadas. Si hablamos del mar, por ejemplo, las vedas, que no pesques o consumas un producto de mar cuando esté en veda, que eso quiere decir cuando esté en época reproductiva, para no parar esta cadena de reproducción. Entonces sí, también hoy el concepto de la gastronomía sostenible es muy importante porque habla de una trazabilidad. Hay 3 conceptos básicos que tienen que ver con la gastronomía sostenible. 1, que sea amigable con el planeta. 2, que tenga un fin de responsabilidad social. Es decir, que si hablamos de pescado, los pescadores tengan algún beneficio, la comunidad de pescadores. Sí, por supuesto. Igual los campesinos, que tengamos esta conciencia, no nada más hacia el planeta, sino también al tema social. Y el tercer concepto que tiene que ver con la economía, que es el comercio justo. Y por eso hablamos mucho de consumir local y sobre todo de temporada, porque cuando consumes local y de temporada, pues obviamente estás cuidando la economía, pero también estás haciendo que las cosas, los ingredientes, el producto, no sea industrializado, sea lo que estamos platicando, sea artesanal. Por supuesto. Cuéntanos, Begoña, ¿cuál es el plato estrella de El Mayor, de tu restaurante ahí en México? ¿Hay alguno quizás que...? Pues yo creo que hay varios, pero empezamos desde hace 16 años con uno que es como el más vendido y el que, si no está en carta, por alguna razón la gente... Se queja. Y es un chile relleno, pero es de chicharrón prensado y lo capeamos con masa de tortilla y viene sobre una cama de frijoles con queso y crema. Maravilloso, ¿no? Sí, es como un plato completísimo. Ya no es un plato de régimen, evidentemente. No, nada. ¿Habéis tenido algún problema con las señoras que no desean tomar peso, engordar, digamos? Pues sí, ya tenemos que pensar también, ¿no?, en la cocina mexicana un poco saludable, sí, que tenemos muchísimo. Como decía Lula, tenemos una cantidad de, ¿no?, quelites, tenemos lo que es la flor de calabaza. Nosotros hacemos una sopa de flor de calabaza espectacular, muy rica y como que recuerda también una sopa tradicional de verduras de la casa, pero toda con flor de calabaza muy rica, que es
súper sana y la gente, ¿no? En el Mayorto cuidamos mucho también el tema entre la gente sana y los que están de tour. Mucha gente que acaba de llegar a México que le da miedo, como dicen en los españoles, la venganza de Moctezuma. Terrible venganza. Entonces, no quieren como chile, no quieren mucha grasa. Entonces, tratamos de tener también algunos que otros platillos más mexicanos, pero más tranquilos en cuanto al tema de chile y grasa. Me estás abriendo el apetito con todo eso. En fin, pues ya lo saben, si están aquí en París no se pierdan este festival, Qué Gusto, que del 7 al 15 de junio va a ofrecer una paleta impresionante de la gastronomía mexicana. Muchísimas gracias, Jimena, Lula, Begoña, por haber estado aquí con nosotros. Con mucho gusto. éxito. Gracias. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América, desde Chicago hasta la Patagonia, pasando por México, por supuesto, gracias a una cadena de televisión que se llama UCL, un canal latino, y una red también, TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de los dos continentes. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.